Bienvenidos a La Fuerza de mi Voz, una serie de podcast de 10 capítulos donde las mujeres y las personas LGBTI víctimas del conflicto armado en Colombia relatan sus historias y las diferentes formas de resistir. Una alianza entre la Comisión de la Verdad y Construyendo Democracia Maestro. Como usted quiere la marica del pueblo, como usted quiere llevar esa vida, ahora sí, para que aprenda a ser hombrecito o para que aprenda, si quiere ser mujer, a muchas mujeres trans también, en sus narrativas lo dicen, para que aprenda a ser mujer de verdad, la única posibilidad era que cualquiera de esos agentes la violentara sexualmente. Diversidad. Bueno, yo me llamo Charlo Snyder Callecas. Nací en La Habana, Cuba, hace 53 años y llegué a Colombia hace 21 años. Soy una mujer transgénero, llegué al país y me refugié. Tengo refugio por identidad de género, por la situación compleja y difícil que era vivir temas relacionados con las homosexualidades o las identidades de género transgénero en Cuba. Andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, en actitudes elvis-preslianas y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Charlotte es un ser humano que ama la vida y todas sus formas de expresión. Es un amante de las mascotas verdes, como ella misma lo dice, amante de aquellas plantas que la acompañan en su hogar. Es también una mujer muy cercana a los niños, una mujer que se define como una excelente tía y que no deja de soñar con poder ser mamá. Y cuando decimos amante de la vida, lo demuestra en todas sus funciones y tareas. Soy directora de la Asociación Trans Colombia, una organización de mujeres transgénero que lleva muchos años trabajando en el contexto de diferentes partes del país, en la ciudad de Bogotá, en el Tolima, en el Huila, en otros departamentos, inclusive como el Caquetá y el Meta, también allí que estaban inmersos en conflicto. Una de nuestras apuestas principales desde esa organización han sido los derechos de las personas LGBT en diferentes frentes, incluyendo también lo que tiene que ver con los derechos asociados a la paz. Formé parte desde el inicio del proyecto Planeta Paz, sectores sociales populares por la paz en Colombia, desde el año que se creó el proyecto, vinculada primero desde el departamento del Tolima y posteriormente cuando me trasladé a la ciudad de Bogotá por oportunidades laborales, que fui contratada por la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA. El amor por la vida y por la diversidad, Charlotte lo ha demostrado en cada una de las regiones de Colombia. Allí ha tenido que ayudar a todos aquellos y aquellas que tienen algún tipo de implicaciones o problemas sociales cuando demuestran su sexualidad o su orientación sexual. En todos estos retos, y por toda esta gran trayectoria que tiene Charlotte, ella nos puede definir qué implica ser parte de la comunidad LGBTIQ+ en las regiones. Pertenecer a los sectores sociales de lesbianas, gay, bisexuales y transgénero en Colombia, en la época que te estoy hablando, era bastante complejo. Si bien ya existía la Constitución Política de Colombia, que reconoce el libre desarrollo de la personalidad a partir de la Constitución Política de 1991, de todas formas, el tema tan patriarcal, machista, arraigado en un estado que prácticamente la mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas practican o tienen asocio a religiones judeocristianas bastante complejo. No es lo mismo ser una persona de los sectores LGBTI en una ciudad como Bogotá o en una ciudad de grandes capitales como Medellín, Cali, que han tenido avances, lo considero, a ciudades intermedias y menos en municipios de departamentos donde aún todavía el machismo, la cultura patriarcal, donde inclusive las estructuras del Estado
muchas veces cruzan y están interseccionadas también por creencias de quienes están allí como mandatarios en lo que tiene que ver con las ramas ejecutivas o con los poderes políticos que hay en el territorio. Las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans colombianas hemos sido llamadas monstruos demasiadas veces. Nos han cortado las alas, nos han cortado los sueños, la voz, la piel y nos han cortado el cuerpo. Estamos cansadas de buscar en dónde escondernos, de pasar noches sin descanso, de no tener un lugar en el que podamos ser incoherentes, libres, felices o ser simplemente personas que no tienen miedo. Las víctimas LGBT del conflicto han tenido dificultades incluso más apremiantes y más pegadas al cuerpo, pues han tenido que vivir en los márgenes, han tenido que encontrarse escondidas, han tenido que reconocer así, en el secreto, gestos de amor o de deseo, pero también de amenazas, de muerte y de dolores. A quien escuchamos recientemente es a María Suana Peralta, una abogada del colectivo Colombia Diversa, quien hizo este aporte para entregar un informe a la Comisión de la Verdad frente a las condiciones de vida que afrontan todas aquellas personas que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+, en contextos de guerra. Ser LGBT en un pueblo o en un municipio del conflicto armado, una vereda, podía implicar que te desplazaran, pero podía llevar también implicaciones mucho más complejas hace más de 15 años, relacionada inclusive con que perdieras la vida o que fueras agredido físicamente o agredida físicamente o que te dieran un ultimátum de salirte de esa ciudad, de ese pueblo, de esa vereda por ser la persona LGBT del pueblo cuando te lograban identificar como tal. Entonces, ahí uno no puede decir es que la guerrilla fue el único victimario en relación a la violencia sexual correctiva de mujeres lesbianas, bisexuales o mujeres trans, porque no es así. O sea, en el caso nuestro, y está documentado el tema de la violencia sexual correctiva, porque era una manera, como usted quiere la marica del pueblo, como usted quiere llevar esa vida, ahora sí, para que aprenda a ser hombrecito o para que aprenda, si quiere ser mujer, a muchas mujeres trans también, en sus narrativas lo dicen, para que aprenda a ser mujer de verdad, la única posibilidad era que cualquiera de esos agentes la violentara sexualmente. Y bajo este escenario, Charlotte no solo corre peligro en las regiones, incluso en las ciudades, por ser una mujer lideresa, sino también por ser una mujer trans. O sea, tuve experiencias diferenciadas, tanto de guerrilla como de paramilitares, o desde la fuerza pública. En una ocasión estuve retenida por la guerrilla, me pidieron mi pasaporte al ver que era de Cuba. Tuvieron un comportamiento diferente al resto de las personas que venían conmigo, pero cuando ya me regresaba, yo no sé cómo ellos se dieron cuenta o percibieron y me hicieron el retén también al entrar Ibagué saliendo de Rovira, que ellos al parecer no sé cómo se enteraron de que yo, si realmente era cubana, tenía un pasaporte cubano, pero yo había defectado del régimen cubano. Entonces eso me generó unos conflictos con ellos. Y tuvo que intermediar la directora de la organización para la cual yo trabajaba, que era la Corporación Amigos de Lucha contra el VIH-Sida, porque prácticamente las agresiones verbales, sentí mucho miedo en ese momento porque yo pensé que no me iba a poder devolver. De hecho, estuve como 5 horas, me tuvieron arrodillada, me tuvieron arrinconada, pegada íbamos en un carro, pararon el carro, nos cogió la noche porque prácticamente no me querían dejar irme. Y tuve una experiencia también con temas de paramilitares hacia otro municipio de presencia paramilitar, y nosotras nos fuimos varias personas transgénero y con varias personas gay a esa ciudad. Nosotros no sabíamos que estaba bajo el dominio de los paramilitares,
y créame que pasé un susto, pero requete tenaz. Yo estuve prácticamente una semana sin poderme salir del territorio, hasta porque no me dejaban salirme del territorio. Y hubo muchos cuestionamientos porque supuestamente nosotros habíamos ido al territorio a pervertir a los jóvenes del territorio. Inclusive acá en Bogotá, tú lo decías, en una ciudad que se considera derechos hacia las personas LGBT y que había cierta apertura. Yo en varias ocasiones tuve violencia física, fui agredida físicamente por la fuerza pública al salir de mis expresiones artísticas culturales. En una ocasión de un bar me retuvieron y fui golpeada porque estaba reclamándole mis derechos a la fuerza pública, a la policía. La policía me decía, me dijo así abiertamente, muy gallita, muy a defender los derechos, te crees muy activista, y me golpearon, y me golpearon fuertemente. Entonces, y me llevaron inclusive para un CAI y a retenida. Si no va otra persona que sabía que me vieron cuando me llevaron a hablar y que llamó a otras personas cercanas a temas políticos y del Ejecutivo, yo no logro salir del CAI. Creo que me hubiera ido peor. Pero pese a todos estos antecedentes y las miles de historias que han tenido que defender para apoyar y respaldar la diversidad, Charlotte es una mujer que confía plenamente en cómo Colombia puede partir de lo que llama ella las lecciones aprendidas. Pero yo creo que de todas formas, si bien en algunos territorios de conflicto, desde esas vivencias de la sexualidad, dejan lecciones aprendidas. Yo creo que de todas formas, y no solo lecciones aprendidas desde la vivencia individual o colectiva, alrededor de las implicaciones de impactos negativos que tuvo el conflicto armado, sino también de procesos que tienen que ver con procesos de resistencia, procesos de emancipación, procesos de luchas, de movilización y participación en medio del conflicto. O sea, hay personas que le apostaron independientemente de que hubieran riesgos alrededor de su integridad física o todo tipo de riesgo en el contexto del conflicto armado, a permanecer en sus territorios. O sea, inclusive en el medio de tantos riesgos aprendimos a cómo minimizar esos riesgos, a cómo no, si nos enterábamos que iba a haber algún retén, si nos enterábamos que iba a haber o que estaba una presencia o íbamos a correr mayor riesgo vistiéndonos de ciertas maneras o actuando de ciertas maneras, buscábamos mecanismos de protección y autocuidado. Entonces, en medio del conflicto, y de apoyarnos y cuidarnos no solo en lo individual, sino también de generar cuidado en lo colectivo. Creo que la paz es la única posibilidad que hay para poder en cualquier territorio, no solo en Colombia, en cualquier parte del mundo, poder vivir dignamente, poder ejercerse como ciudadana o ciudadano pleno. Por eso, la participación de la comunidad LGBTIQ+ en los diálogos de La Habana es una de las mayores ganancias en este último proceso de paz. Colombia también está dando pasos a la inclusión y respeto en temas de género. Ahora en los acuerdos de La Habana estos temas fueron incluidos y tenidos en cuenta. Inclusive el hecho de que nosotros hayamos podido, a través de las parcerías, las articulaciones y las alianzas que generamos con el sector mujeres, el poder sentarnos con ellas en La Habana y negociar con los diferentes actores y poner el tema y las realidades, pero también poner las situaciones problemáticas que se dieron y de las cuales fuimos víctimas por parte de la FARC, por parte del Estado. Inclusive le abrió las posibilidades de que la FARC también reconociera que había sido un victimario para las personas de los sectores LGBT en múltiples partes de Colombia o territorios de Colombia atravesados por el conflicto armado donde ellos hacían presencia. Inclusive también en algunos momentos logramos que el Estado, las fuerzas militares y las fuerzas públicas, algunos actores lo reconocieran. Los acuerdos de paz de Colombia en términos de diversidad sexual o diversidad de género y de enfoque diferencial tienen lecciones muy aprendidas y muy buenas prácticas que pueden ser aplicables a otros procesos de negociación o a otros acuerdos de paz en otras partes del mundo. Y bajo esta defensa de la diversidad y de la vida, Charlotte sí considera que el Estado debe hacer mayor compromiso frente a estas causas.
Yo invitaría a las instituciones, primero, a todos los actores del Estado. Yo creo que hay que seguir apostándole a la paz. O sea, yo me encrespo hablándolo en el lenguaje transgénero, me irrito, me enchuquizo, disculpa que utilice el término, cuando yo veo posiciones del Estado que van en contravía de los propios acuerdos de paz. Entonces yo creo que el Estado tiene que reconocer, y ojalá que llegue el momento que el actual gobierno también logre entender que la paz no es solo conveniente para ciertos actores que estuvieron en el conflicto armado. La paz es un imperativo para todos los ciudadanos y ciudadanas en Colombia, porque es mejor apostarle a la paz que apostarle a la guerra, y no es un cliché. Para Charlotte, las juventudes también son y deben seguir siendo protagonistas en la defensa de la diversidad. Entonces creo que la invitación que le daría a los jóvenes es que sigan convencidos de que la paz es el camino, que sigan convencidos de que hay que, desde las diferentes formas de resistencia, de emancipaciones, desde las diferentes formas de protestar en contra de las injusticias, yo creo que es imposible que haya un Estado social de derecho sin paz, es imposible que haya un Estado social de derecho sin que se escuche a los jóvenes y sin que se transformen las prácticas tradicionales que están asociadas a la corrupción, que están asociadas a la falta de transparencia frente a tanto acciones del Ejecutivo como del Legislativo. Agradecemos a las víctimas por su relato y a todos los oyentes que nos acompañaron a escuchar sus historias de vida. Seguiremos tejiendo verdades. Síganos en comisiondelaverdad.co y en las redes sociales de Construyendo Democracia Maestro como @construyendodm. Hasta pronto.